Antes de los bancos, antes de los imperios financieros, hubo un hombre cuyo oro hizo temblar a reyes y profetas. Su nombre era Creso, el primer millonario del mundo. Leones, historias de millones. Hoy conocerás al rey cuya riqueza desafió a los dioses. Una historia de poder, arrogancia y destino. La historia del hombre más rico del mundo antiguo. En el corazón de Anatolia, hace más de 2600 años, existía un reino pequeño pero poderoso, Lidia. Tierra de mercaderes, metales y caravanas, era el puente entre Oriente y Occidente. Allí, en medio de los tesoros del mundo antiguo, nació Creso. Este reino no era el más grande ni el más poblado, pero poseía algo que lo haría legendario: una increíble abundancia de oro y plata, extraídos directamente de las arenas del río Pactolo. Desde niño, Creso creció rodeado de riquezas, viendo cómo las caravanas llegaban y partían cargadas de especias, textiles y, sobre todo, metales preciosos. Aprendió que el poder no solo se medía en ejércitos, sino también en el brillo del oro. Lidia era un crisol de culturas, un punto de encuentro donde las ideas griegas se mezclaban con las maravillas persas. Fue en este entorno vibrante y próspero donde Creso forjaría no solo su destino, sino el de la economía mundial. Se preparaba para heredar un reino que, bajo su mando, alcanzaría un esplendor nunca antes visto. Antes de Creso, el comercio era un caos. Si querías comprar algo, tenías que intercambiarlo por otro bien, en un complejo sistema de trueque. O quizás usabas trozos de oro y plata, pero su pureza y peso siempre estaban en duda. Era ineficiente y poco fiable. Pero Creso tuvo una idea revolucionaria: estandarizar el valor. Ordenó tomar el electro, una aleación natural de oro y plata, y acuñar las primeras monedas del mundo con su sello real: un león y un toro enfrentados. Así nació el dinero. Por primera vez en la historia, existía un objeto con un valor garantizado por un rey. Los comerciantes quedaron fascinados. Ya no tenían que pesar metales ni debatir la calidad de sus mercancías. Las monedas de Lidia se convirtieron en un lenguaje universal, aceptado desde las costas de Grecia hasta los confines de Persia. Creso no solo había creado una fortuna inmensa para sí mismo, había inventado el concepto mismo del dinero. Tenía el control del valor y, con ello, un nuevo y formidable tipo de poder que transformaría la civilización para siempre. Cuando Creso ascendió al trono, Lidia entró en su edad de oro, literalmente. Rodeado de un lujo y una admiración sin precedentes, su nombre se convirtió en sinónimo de opulencia. Sus palacios eran construidos con el mármol más fino y decorados con detalles de oro macizo. Sus banquetes eran legendarios, fiestas que duraban días y a las que acudían nobles y embajadores de todo el mundo conocido, solo para maravillarse con su magnificencia. Se decía que en Sardes, su capital, cada piedra brillaba como el sol. Su tesoro era tan vasto que reyes de imperios rivales como Persia, Egipto y Grecia, en lugar de envidiarlo, lo admiraban y lo llamaban el afortunado. Creso no solo era rico, era generoso. Hizo ofrendas monumentales a los templos griegos, como el de Apolo en Delfos, ganándose el favor de los dioses y el respeto de los hombres. Su poder parecía ilimitado, su fortuna inagotable. Pero en la soledad de sus cámaras doradas, detrás de su sonrisa confiada, una pregunta lo atormentaba en silencio. ¿Podría toda esta riqueza, todo este poder, protegerlo realmente del inevitable giro del destino? Un día, Creso recibió en su fastuosa corte al sabio griego Solón, uno de los 7 sabios de Grecia. Orgulloso y ansioso por impresionar al filósofo, el rey le mostró su inmenso tesoro: salas repletas de oro, plata y joyas que deslumbraban la vista. Con una sonrisa de suficiencia, Creso le hizo la pregunta que tanto anhelaba responder: «Dime, sabio, después de haber visto todo esto, ¿quién crees que es el hombre más feliz del mundo?»
Esperaba, por supuesto, que Solón lo nombrara a él, pero el sabio, con una calma imperturbable, mencionó a un simple ciudadano ateniense que había vivido una vida honorable y muerto por su patria. Creso, desconcertado, insistió. Solón entonces nombró a 2 hermanos que murieron plácidamente después de un acto de piedad filial. Finalmente, ante la frustración del rey, Solón pronunció las palabras que resonarían por la eternidad. Nadie puede ser llamado feliz hasta conocer su final. Creso, incapaz de comprender la profunda sabiduría de esa frase, despidió a Solón entre risas, considerándolo un necio. No sabía que esas palabras no eran un insulto, sino una profecía, una advertencia del destino que pronto vendría a cobrar su deuda. Años después, el creciente poder del imperio persa bajo el mando de Ciro el Grande comenzó a amenazar las fronteras de Lidia. Creso, confiado en su riqueza y su ejército, decidió que era el momento de atacar. Pero antes, como era costumbre, buscó el consejo de los dioses. Envió mensajeros al oráculo más famoso del mundo antiguo, el oráculo de Delfos. Tras realizar ofrendas de oro masivo, sus emisarios regresaron con una respuesta enigmática y ambigua de la pitonisa. Si Creso cruza el río Halis, destruirá un gran imperio. El rey, cegado por su arrogancia y su deseo de gloria, interpretó la profecía de la única manera que le convenía. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba convencido de que el gran imperio que caería sería el de sus enemigos, el imperio persa. No se detuvo a pensar en la doble naturaleza del oráculo. Reunió a su vasto ejército, cruzó el río Halis y marchó hacia la guerra, creyendo que el destino estaba de su lado. Pero el destino, cruel e irónico, ya había trazado otra historia para él. La guerra fue un desastre. El ejército de Creso, a pesar de su valentía, fue superado estratégicamente por las fuerzas de Ciro el Grande. La batalla decisiva fue una derrota aplastante para los lidios. El poderoso imperio que Creso creyó que destruiría resultó ser el suyo. El ejército persa avanzó implacable y puso sitio a Sardes, la inexpugnable capital. La ciudad, que una vez brilló como el sol, cayó bajo el fuego y la furia de los conquistadores. Creso fue capturado en medio del caos. El rey más rico del mundo fue encadenado y llevado como un prisionero común ante el trono de Ciro el Grande, el nuevo dueño de sus tierras y tesoros. Allí, de rodillas, en las ruinas humeantes de su propia capital, rodeado por los restos de su fortuna perdida, Creso recordó las palabras que una vez despreció. La advertencia del sabio Solón resonó en su mente con una claridad demoledora. Nadie puede ser llamado feliz hasta conocer su final. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de la felicidad y la fragilidad de la fortuna. Ciro el Grande, como era costumbre con los reyes conquistados, ordenó que Creso fuera quemado vivo en una gran pira funeraria. Mientras los soldados apilaban la madera y las llamas comenzaban a lamer sus pies, Creso no suplicó por su vida ni maldijo a sus captores. Con una serenidad que sorprendió a todos, simplemente miró al cielo y gritó un nombre 3 veces. ¡Solón! ¡Solón! Solón tenía razón. Ciro, observando la ejecución desde la distancia, sintió una profunda curiosidad. ¿Por qué un rey, en el umbral de la muerte, invocaría el nombre de un sabio griego? Ordenó detener la ejecución de inmediato y apagar el fuego. Mandó a traer a Creso ante él y le preguntó el significado de sus palabras. Creso le contó la historia de su encuentro con Solón y la lección que solo ahora, en la ruina total, había logrado comprender. Ciro, conmovido por la historia y temiendo que un destino similar pudiera sobrevenirle a él, no solo le perdonó la vida, sino que lo liberó. Así, el hombre más rico del mundo fue salvado, no por su oro infinito, sino por la sabiduría que había adquirido demasiado tarde. Creso pasó el resto de sus días no como un prisionero, sino como un respetado consejero en la corte del rey persa. Lejos de su oro y su poder,
encontró una nueva forma de riqueza. Ya no hablaba de tesoros ni de conquistas. Sus conversaciones se centraban en el destino, la fragilidad de la fortuna y la importancia de la humildad. Se convirtió en un sabio, un hombre que había visto la cima del mundo y el abismo de la desesperación. Compartió sus experiencias con Ciro, advirtiéndole sobre los peligros de la arrogancia y recordándole que la rueda de la fortuna siempre está en movimiento. Había aprendido la lección más dura de todas, que el dinero puede comprar ejércitos, palacios y lujos, pero no puede comprar el mañana ni proteger a nadie del designio de los dioses. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la verdad que Solón le había revelado. La verdadera medida de un hombre no es su riqueza, sino su capacidad para enfrentar su final con sabiduría. Del glorioso reino de Lidia no queda casi nada. Sus palacios de mármol y oro son hoy ruinas silenciosas. Pero el nombre de su último rey, Creso, vive para siempre en nuestros idiomas. Cuando decimos que alguien es tan rico como Creso, estamos invocando la memoria del primer millonario de la historia. Su legado va más allá de la leyenda. La invención de la moneda estandarizada fue una revolución que sentó las bases de la economía, la banca y el comercio global, tal como los conocemos. Sin la visión de Creso, el mundo moderno, con sus mercados financieros y transacciones globales, simplemente no existiría. Su historia no es solo un cuento sobre la riqueza, es el punto de partida de nuestro sistema económico. Creso nos enseñó que el oro tiene valor, pero también nos dejó una lección imperecedera sobre los límites de ese valor. Creso, el primer millonario del mundo. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo para aprender la lección más importante, que la riqueza sin sabiduría es solo arena dorada que se escurre entre los dedos. Su vida nos recuerda que la verdadera fortuna no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que aprendemos. Si te apasionan estas increíbles historias de poder, fortuna y destino que moldearon nuestro mundo, asegúrate de suscribirte a Leones Historias de Millones y activa la campana para no perderte ningún episodio, porque el oro brilla, pero las historias de millones rugen para siempre. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.